Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las alertas del presupuesto general de la Nación. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana analizó la distribución de los recursos para el 2024 y pidió compromisos del gobierno en reducir el gasto. Analizaremos las advertencias con Oliver Pardo, director de este observatorio. Los dulces colombianos deleitan al mundo. Los productos de confitería hechos en nuestro país están siendo vendidos ya en 90 naciones distintas. Las ventas van en aumento no solo en el planeta, sino también en nuestro territorio. Hablaremos del tema con un experto de la compañía Crow. Aprobar las reformas, pero sin mermelada. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo hoy en Cartagena que el Congreso debe aprobar por convicción y no por incentivos las reformas a la salud, pensiones, educación y demás. Les contamos detalles de sus declaraciones. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema fundamental para todo el país, el presupuesto general de la Nación, cuyo proyecto para 2024 ya está siendo analizado por el Congreso de la República. Doctor Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, y un saludo a toda la audiencia de Signo Pesos. Ya me van a poner aquí una primera gráfica, bueno, ya la tenemos, con la cifra global del presupuesto general de la Nación, si lo aprueba el Congreso de la República, para el próximo año. 502,6 billones de pesos. Es una cifra, creo, si no estoy mal, histórica. Pero ¿cómo la ven ustedes desde el Observatorio Fiscal? Digamos que está en línea esta cifra con las necesidades de gasto que tenemos, pero también con las restricciones presupuestales del país? Bueno, una cifra de 500 billones de pesos es bastante significativa, porque en un país de 50 millones de habitantes implica que es un gasto de 10 millones de pesos por habitante. Y para hacer una analogía, si cada hogar está constituido por 5 personas, quiere decir que por cada hogar hay un gasto de 50 millones de pesos en el 2024. Ahora bien, la pregunta es que desafortunadamente todos los ingresos nos alcanzan. Básicamente el gobierno está haciendo unos pronósticos de ingreso que son bastante cuestionables y que pueden poner en duda el cumplimiento de la regla fiscal para el 2024. ¿Cómo así, doctor? Es que eso me parece muy interesante, porque el gobierno dice, esto es lo que nos vamos a gastar, y ya con usted vamos a analizar qué va para agricultura, para los sectores, 502,6 billones de pesos. Pero ¿de dónde sale toda esa plata? Porque no creo que, digamos, a punta de impuestos logremos financiar este gasto de la nación. Naturalmente, un monto significativo viene de impuestos, pero también hay unos rubros que son bastante cuestionables, en particular dos. Básicamente se dice que por gestión de la DIAN y por el arbitraje de los litigios que la DIAN tiene con particulares van a obtenerse aproximadamente 30 billones de pesos que se necesitan para gastar de esos 500 billones de pesos. Sin embargo, a la DIAN, si uno mira el presupuesto, no se le están asignando suficientes recursos para la gestión para obtener una mayor tributación, y adicionalmente la DIAN no cuenta con los instrumentos legales para que ocurra ese arbitraje y de manera más rápida se pueda recaudar ese dinero. Son casi 30 billones de pesos, que son unas proyecciones de ingresos bastante cuestionables, que aún bajo si esos ingresos se realizasen, apenas si se cumpliría la regla fiscal. Pero si esos ingresos no se materializan, entonces a finales del 2024 veremos que no se cumplió la regla fiscal. Necesitamos que el Congreso demande por parte del gobierno un menor crecimiento del gasto público, porque básicamente no es que estemos en un camino de unas finanzas públicas insostenibles, pero sí perdemos margen de maniobra en caso de que otra guerra, otra pandemia, otra crisis financiera nos ponga en una trayectoria de deuda pública insostenible. Sabe que esa misma advertencia también la hacía hace unas semanas el propio Comité Técnico de la Regla Fiscal, la CARF, diciendo que si el presupuesto de la Nación, tal y como se había planteado desde hace unos días en el marco fiscal de mediano plazo, se iba a presentar tal cual, era posible que se incumpliera la regla fiscal el próximo año. Hoy el
ministro Bonilla desde Cartagena en el Congreso de las Aseguradoras dijo no, seguimos comprometidos en cumplir la regla fiscal, pero también dijo que hacia adelante era posible que se hicieran algunas transformaciones en la regla fiscal, tema que analizaremos después. Pero mire, estos son como los tres grandes rubros del presupuesto general de la Nación. El funcionamiento del Estado, que se lleva la mayor parte de la torta, está después el servicio de la deuda, casi 100 billones de pesos pagando deudas el próximo año, y está por último la inversión en políticas sociales. Usted dice que hay que reducir el gasto, pero ¿en cuál de estos segmentos se puede reducir el gasto? Porque, pues no sé, si se mocha de algún lado, seguramente tendría su impacto sobre la economía. Sí, desafortunadamente hay poco margen de maniobra. Nosotros somos un país muy responsable con el pago de la deuda, entonces no podemos cortar de ahí. Los gastos de funcionamiento también son muy inflexibles. Desafortunadamente, lo único que se podría recortar serían los gastos de inversión. ¿Y qué es la inversión? Porque a veces, pues digamos, los que no entienden muy bien sobre cómo se compone un presupuesto, pues aquí ven funcionamiento, servicio de la deuda, inversión. ¿Qué hay aquí dentro de la inversión? Esa es una muy buena pregunta. En el Observatorio Fiscal hemos desarrollado una herramienta de visualización gráfica de estos datos donde podemos ver con más detalle cuáles son los programas de inversión que están pronosticados para el 2024. Y en ellos podemos encontrar exactamente qué programas de inversión se va a gastar el dinero. Desafortunadamente, esos programas de inversión no son lo suficientemente detallados para que los colombianos tengamos con más claridad en qué se van a gastar nuestros recursos públicos. Y lo que es peor, para el gasto de funcionamiento se puede mirar cómo se gasta por sectores, pero para cada sector no se puede mirar un mayor nivel de desagregación. No sabemos cuánto se va en adquisición de bienes y servicios, cuánto se va en salarios, en qué van a trabajar esas personas de cada sector. Hay muchos cuestionamientos y una gran falta de transparencia respecto a en qué se van a gastar los dineros públicos. Esto no viene de este gobierno, viene de hace mucho tiempo y es un problema que no hemos podido superar. ¿Y aquí en funcionamiento no se puede mochar algo? Porque inclusive muchas personas dicen, es que tenemos un Estado como muy grande y en muchos casos como muy ineficiente, se podría como recortar algo para que esa platica se le pueda trasladar a la inversión y hacer más políticas sociales. Primero, buena parte de ese gasto de funcionamiento son salarios y eso es muy difícil de recortar. La nómina del Estado es bastante inflexible, pero no esa distinción entre gastos de inversión y gastos de funcionamiento es muy etérea. Muchas veces uno no está seguro de si ciertos gastos deberían estar clasificados como gastos de inversión o como gastos de funcionamiento. Pero ciertamente buena parte de los gastos de funcionamiento son bastante inflexibles y no se pueden recortar. Hace unos años, bueno, sin contabilizar este rubro de la deuda pública, aquí está por sectores más o menos cómo van las tajadas para el próximo año, las tajadas presupuestales. Aquí está lo que ya habíamos hablado, deuda pública, más de 92 billones de pesos, pero después empezamos a ver sector por sector, educación 70 billones de pesos, salud casi 62 billones, trabajo 46 billones, etcétera. Defensa, mire, 38 billones de pesos. Hace unos años yo recuerdo que defensa era el rubro más grande del presupuesto general de la Nación. Ahora lo es la educación. Aquí hay un mensaje muy importante del presidente Petro, ¿no? Pues los cambios no son muy significativos con respecto a lo que hay en el presupuesto del 2023. Si vamos a mirar cuáles son los grandes cambios, vamos a ver que el grande cambio está en el aumento del servicio de la deuda, que creció un 17% real de 2023 a 2024. Esto obedece a un mayor pago de intereses y también que mucha deuda se está venciendo en el 2024. Eso es como el cambio más significativo respecto a la composición del gasto público para el 2024, lo cual mete en serios apuros al gobierno, porque si la deuda hay que pagarla y se busca gastos de inversión, pues desafortunadamente no hay suficiente dinero para justificar ese aumento del gasto de inversión. Sí, la verdad son amortizaciones bastante grandes para el próximo año en cuanto a deuda pública. ¿Eso no se puede renegociar? Lo pregunto porque pues ahí hay mucha plata que de pronto si le bajáramos a la deuda, pues aquí esto parece un ejercicio sencillo, pero yo sé que en la práctica es un poco más complejo, pero le podríamos subir más plata, no sé, a la salud, al trabajo, al sector transporte, minas y energía, etcétera, a la vivienda que necesita subsidios. Porque, por ejemplo, a veces cuando yo estoy endeudado y como que estoy teniendo problemas, pues puedo llamar al banco y decir, venga, bájeme la cuota, pero me demoro más años en pagarla. ¿Cosas así no se pueden hacer?
Por supuesto, nosotros básicamente eso es lo que va a hacer el gobierno. Va a buscar un mayor nivel de endeudamiento, desafortunadamente a una tasa de interés más alta de la que había hace algunos años, pero eso no va a afectar esta perspectiva de gasto. El servicio de la deuda es el que es. Hay que pagar los intereses, hay que pagar los vencimientos. Otra cosa es que el gobierno puede endeudarse para pagar esa deuda y eso es completamente válido, pero el problema es que aún con ese mayor endeudamiento, es probable que los ingresos no vayan a alcanzar para este nivel de gasto. Yo no sé si usted alcanzó a ver, porque pues es un documento bastante grande, ¿no? Este del Presupuesto General de la Nación, un rubro que dice igualdad, ¿sí? Y a mí me pareció entender que es como el presupuesto que se le asigna al nuevo Ministerio de la Igualdad. No sé si ustedes lo vieron y lo pudieron analizar, y son un poco más de 10 billones de pesos para el próximo año. Si fuera así, si fueran 10 u 11 billones de pesos para ese nuevo Ministerio de la Igualdad que va a ser dirigido por nuestra vicepresidenta, la doctora Francia Márquez, ¿sería un presupuesto significativo, bajo, alto? Pues teniendo en cuenta que hay otros sectores que tienen más plata, pero hay otros sectores que tienen menos recursos. Pues es una excelente pregunta, porque si vamos a ver en los rubros del presupuesto general de la Nación, por ahora no aparece algo como Ministerio de la Igualdad. Al parecer, ese rubro parece estar dentro del presupuesto del sector de Hacienda, pero todavía no está consolidado. Si vamos a ver cuál es el programa de inversión más grande en nuestra página web ofiscal.org, vamos a encontrar que es un programa de inversión del Departamento de Prosperidad Social. Entonces uno se pregunta si no habrá duplicidad de funciones entre el nuevo Ministerio de la Igualdad y el Departamento de Prosperidad Social. Claro, muy interesante. Bueno, usted dice que no cambia sustancialmente la composición del presupuesto, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes sí ven que hay que asignarle más plata a la educación frente a la salud, frente al trabajo? ¿O hay algunos sectores que ustedes vean de pronto un poquito rezagados o damnificados dentro de estas asignaciones presupuestales? Claramente la asignación de gasto tiene una dimensión política y el gobierno de Petro fue elegido democráticamente por los colombianos y corresponde al gobierno dar prioridades a ciertos rubros en vez de otros. El problema es que es importante que cualquiera que sea el color político del gobierno tengamos un manejo responsable de las finanzas públicas y que nuestras proyecciones de ingresos sean realistas. Y en este momento, el Observatorio Fiscal de la Javeriana, así como muchos otros analistas, pensamos que las proyecciones de ingreso no son realistas y los escenarios para el 2024 respecto al cumplimiento de la regla fiscal son bastante cuestionables. Bueno, no, pues nos quedamos entonces con esa advertencia. Digamos, está la cifra de una plata que nos vamos a gastar el otro año, pero pues hay muchas dudas en los mercados, en las universidades inclusive, sobre cómo conseguiremos toda esa plata para distribuirla así. Doctor Pardo, muy interesante. Veremos qué pasa entonces en el Congreso de la República. Faltan los debates sobre este proyecto. Gracias y que tenga un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos les contaremos cómo va la venta de vehículos eléctricos en nuestro país. Las noticias no son muy alentadoras. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. Una industria que de manera silenciosa ha venido cobrando mucha fuerza es la de la confitería. Hoy los dulces producidos en nuestro país están llegando a buena parte de los países del mundo. Doctor Wilmar Alzate Gómez, director de la práctica de auditoría de la compañía Crow. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos. Todo muy bien, afortunadamente. Bueno, vamos a conocer un poquitico sobre la industria de los dulces, de la confitería. ¿Qué tan grande es este negocio en Colombia? Pues ese es un negocio que ha venido creciendo en los últimos años de manera muy significativa. Hoy está en más de 90 países. Y quienes más han crecido han sido Súper de Alimentos con todos sus productos Trululú y Colombina con su producto líder Bombombún. Claro, precisamente estaba viendo estos días los resultados financieros de Colombina, pero esas son como las empresas más representativas, ¿no? Pero usted sabe cuántas fábricas hay, de pronto cuántas empresas distintas o cuántos empleos genera esta industria en el país.
Digamos que la información que ha suministrado la Cámara de Alimentos de la ANDI es que toda la industria de alimentos en Colombia tiene por lo menos 43.000 empresas, donde el 98% de esas empresas son micro y pequeñas industrias, que de hecho nosotros dentro de nuestra firma pues tenemos y asesoramos en todo el tema de auditoría y de impuestos y servicios legales, no solo las grandes empresas como Super de Alimentos y Colombinan en temas tributarios y contables y de revisoría fiscal, sino esas pequeñas empresas que también generan, toda esa industria genera más o menos unos 450.000 empleos. No, pues estamos hablando de cifras muy, muy grandes. Ustedes tienen información, no sé si exista de pronto algún ranking y si no existe de pronto alguna información de cuáles son esos dulces que son preferidos por los colombianos, esas marcas. Esas, digamos que de las marcas en súper de alimentos, los productos que más se venden son Trululú, Barrilete, Bianchi y Fruli. Y en Colombina, que es la otra empresa más importante en Colombia, porque de hecho esas dos industrias tienen el 57% del mercado nacional y el mercado de exportación. Y Colombina, pues su producto líder siempre ha sido el bombombón, pero tiene también el Coffee Light, el Grizzly, que son los productos que además en Colombia no se nos puede olvidar que los estudios y la FAO ha mostrado que 3 de cada 4 personas en Colombia consumen dulce en el año, por lo menos, ese consumo se vuelve de unos 24 kilos al año de azúcar. Por eso también ha ido pasando los temas de los ministerios con lo que hoy está reglamentado para efectos de poner los sellos, que eso también al final se vuelve un poco costoso de poner los sellos en los productos, porque el consumo es alto, el consumo es de dulces. 1 de cada 3 personas consume a diario dulces y eso ha hecho que el mercado se vuelva tan importante y vendan, porque además la industria se vuelve muy competitiva en esos temas y mundialmente Colombia es la mayor exportadora de dulces. ¿En serio? Y no sé qué cifras tenga de exportaciones o algunas de estas marcas tan emblemáticas para los colombianos, ¿a qué países están llegando, por ejemplo? Digamos que en Centroamérica, todo Centroamérica se lleva, Suramérica, Estados Unidos, en Walmart, que es uno de los supermercados y la cadena de supermercados más importante en Estados Unidos, tiene productos, vendiéndose productos Colombina y productos de Trululú. También en Colombia hay una empresa muy importante que de hecho también es en Cali, que es Aldor, que también vende las chocolatinas y vende productos muy buenos. A Europa ha sido ya un consumidor también de nuestros productos y inclusive a Rusia está llegando los dulces colombianos. Bueno, y está Nutresa, ¿no? También que es muy importante en este sector. Ah, no, pues Pero y yo le quería preguntar, claro. cuando exportamos un dulce, una colombina, un bombombón, un barrilete, pues aquí los conocemos los colombianos, en el exterior, en otros países, ¿quién compra esos dulces? ¿El colombiano que vive en el extranjero o ya el extranjero que digamos, siente atracción por la dulcería colombiana? El extranjero consume mucho dulce también en todas partes y los colombianos pues estamos viendo ahorita el mundial de femenino cómo llenamos los estadios donde vamos. Los colombianos estamos en todas partes y en todas partes se consume ese producto, pero nada, la venta se hace en todos, para todos cuando se revisa bien la estadística, los extranjeros consumen muchos dulces y en Estados Unidos el consumo es masivo. Usted los conoce cómo es.
el gringo, como le decimos nosotros, y el europeo de igual manera le gusta mucho el dulce producido en nuestra región. Aquí estoy Y viendo pues nosotros unas. que tenemos la oportunidad también de asesorar en el valle los ingenios, nos damos cuenta de cómo es cómo se mueve esta industria, porque el azúcar pues es un componente muy importante. Sí, le decía que aquí estaba mirando unas cifras de exportaciones y pueden superar los 7.000 millones de dólares en un año las exportaciones de todos estos tipos de productos. Ahora, eso en mercados externos. En mercados internos, o cómo va el consumo en Colombia, el negocio en Colombia, teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de mencionar, los sellos. Pero otra cosa, la reforma tributaria impuso una mayor carga para muchos de estos productos. Claro que eso empieza a aplicarse todavía, quedan unos meses, unas semanas para que empiece la aplicación de esta norma, pero eso ha generado algún ruido, algún cambio en los hábitos de consumo de los colombianos. Es que al final el hábito de consumo no se ve tan afectado. Digamos que el tema de ponerle en las etiquetas lo que tiene que colocarse con respecto a a la grasa y a los contenidos de azúcar, eso lo que genera es un poco más de costo del producto para salir a la venta, porque de igual manera en todos los países tienen etiquetados diferentes. Y el tema tributario, pues los pagos adicionales que hay que hacer también no se hacen, no afectan ningún consumo, porque se afecta es el pago que tiene que hacer la industria como tal de los impuestos. Y de alguna manera lo que se ha ido imponiendo en el mundo y en Colombia mismo es pues la comida saludable, y la gente cada día hace más deporte y cada día regula más el consumo y su alimentación. Podrá verse en un futuro, no sé cuándo se dé, porque los crecimientos que ha tenido en los últimos años, el último año súper de alimentos en el tema de dulcería en Colombia es del 30%, y lo mismo Colombina, que ha tenido el 40% de incremento. Entonces, la verdad es que habrá que esperar con estas nuevas medidas si el consumo en el futuro se ve afectado, porque hasta ahora no. Hasta ahora no. Y claro, hay muchos retos, ¿no? Retos de competencia, retos de mayores impuestos, pero también de cambios en los hábitos de muchas personas que quieren ser más saludables y ven en los dulces, pues hay como unos riesgos. Pero cuando miramos productoras internacionales frente a productoras nacionales, o marcas de dulces internacionales frente a marcas nacionales aquí dentro de nuestro país, ¿cómo va esa competencia? Los colombianos, me imagino, seguimos prefiriendo lo nuestro. Exactamente, exactamente. Los consumos de la dulcería que es importada no se incrementa, por el contrario, lo que ha habido es mayor participación en el mercado de Super y Colombina, que han crecido los últimos años, porque ellos han sido quienes y de igual manera invierten en producto, pero invierten en investigación e invierten en presentaciones nuevas, y ese crecimiento se ha dado y seguirán creciendo. Hoy por hoy, las exportaciones también hacia Venezuela, increíblemente, en los últimos 2 años han crecido mucho, a pesar de la situación tan compleja que se vive en Venezuela. Y el mercado nacional sigue igual. Dominado por nuestra industria y porque el colombiano prefiere lo nuestro. Pues doctor Alzate, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquitico cómo funciona este mercado de la confitería en Colombia. Gracias, feliz fin de semana. No, muchas gracias. Ya saben que siempre Crow está pendiente Claro. de la evolución de todos nuestros clientes, las industrias que en todas estamos, y muchas gracias, Víctor,
por esta oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos sobre los deportistas mejor pagados este año y cuánto han recibido hasta este momento. Detalles en minutos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. No es muy positiva, 52%, y corresponde a la caída en las ventas de vehículos eléctricos en nuestro país en julio de este año. Tan solo se vendieron 212 unidades de este tipo de vehículos. En el año corrido, es decir, enero a julio, la caída es del 20%. En ese periodo se han vendido 1.831 unidades en el país. Y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, clausuró hoy la asamblea de Fasecolda en Cartagena, donde aprovechó para hablar de las reformas estructurales que estudia el Congreso de la República. Dijo que el gobierno quiere que los congresistas las aprueben, pero por convicción y no por otros intereses como la mermelada. Veamos. Llegar a un acuerdo nacional para que esas reformas tengan un mejor curso y transformar las relaciones con el Congreso. Llegar a un acuerdo nacional para que esas reformas tengan un mejor curso es reconocer que esas reformas se necesitan, que hay problemas en salud, que hay problemas en pensiones, que hay problemas en educación, etc. Y que tenemos que llegar a ajustar y a acordar de la mejor manera cómo hacemos ese proceso para que haya un efectivo cambio. Y no simplemente maquillaje. No se trata de maquillar los temas, se trata de hacer un cambio real y eso tiene que ser acordado y finalmente lo apruebe el Congreso. Entonces significa, en segundo lugar, cómo modificar las relaciones con el Congreso. Y cuando se habla claramente de qué quiere decir modificar las relaciones con el Congreso, es cómo no tener mermelada. El país está acostumbrado a la palabra mermelada. Y la mermelada tiene sus implicaciones políticas serias. El proyecto del presidente es: no podemos convencer a los congresistas con mermelada, tenemos que convencerlos con la necesidad de que estas reformas salgan adelante como un acuerdo nacional. Y que sea más por convicción que por otra cosa. Entonces, el presidente insistió en esos dos temas: hagamos un acuerdo y transformemos las relaciones con el Congreso. Por eso también lo dijo en una entrevista: no estoy obsesionado en sacar adelante las reformas, lo que quiero es la mejor reforma acordada. Y vuelvo a repetir, las reformas las aprueba el Congreso. ¿Qué va en reformas? A segundo debate la reforma de salud, a segundo debate la reforma de pensiones. Volverá a discutirse si hay o no hay una propuesta de reforma laboral. El lunes me reúno con la ministra de Trabajo para saber exactamente para dónde va, pero hay otros proyectos de reforma que seguramente van a entrar, que es una reforma a la Ley 30 de Educación y una reforma en servicios públicos. ¿Para qué una reforma en servicios públicos? Para que pequeños operadores puedan también entrar al mercado. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.955 pesos con 23 centavos, aunque hoy subió, cierra la semana por debajo de los 4.000 pesos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,47%, se ubicó casi en $87 por barril. El peso interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para el fin de semana como referencia a 1.300.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,46%, acción más valorizada. Celsia, después de reportar resultados financieros, con una ganancia de 2,99%, la acción que más cayó, Cementos Argos, con un retroceso de 2,82%.
Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Salió el nuevo ranking de los deportistas mejor pagados este año. Y las cifras, pues, sin duda nos generan mucha envidia. Les cuento los 3 que más dinero ganan. Son futbolistas, los 3. El primero, Cristiano Ronaldo, se ha ganado 136 millones de dólares. En segundo lugar, Lionel Messi, el argentino, 130 millones de dólares. Y en el tercer lugar, Kylian Mbappé ha recibido este año 120 millones de dólares. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.